Primero que nada quiero agradecer muy sinceramente la invitación que me hicieran, que me hizo Luis. Yo estoy aquí a título personal, ¿tá? Que también oficial. Puede sonar un poco raro que el director del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, es decir, la persona encargada de las marcas, las patentes, diseños industriales, denominaciones de origen, está hablando sobre temas de derecho de autor. Pero como bien explicó Luis, me tocó mi anterior día participar en las negociaciones para este tratado. Antes de asumir hace unos 3 años y medio la dirección del instituto, viví en Ginebra, Suiza, donde está la OMPI, casi 5 años, y por lo tanto tuve el honor de representar a Chile en estos temas. Quiero hacer una aclaración antes de nada, y no voy a hablar específicamente sobre el tratado, como les dije, no es de mi competencia, pero sí es importante, si uno entiende de propiedad intelectual, reconocer la autoría de las cosas, y les quiero decir que usted está frente a la persona que fue el ideólogo donde salió esta idea de forma muy importante, y que es Luis Villarroel. Luis Villarroel en ese entonces se desempeñaba en el Ministerio de Educación a cargo de los temas de derecho de autor. Yo trabajaba en la Cancillería y un día me llegó la idea, un documento de Luis con esta idea de promover la discusión sobre excepciones y limitaciones para personas con discapacidad visual, para bibliotecas, archivos y museos, y también para fines educacionales. Inmediatamente me gustó la idea y por supuesto que se transmitió a Ginebra. La mandé y después me fui a vivir a Ginebra y la recibí allá, lo que facilitó las cosas. Y a mí me hizo completo sentido lo que decía esta propuesta bastante revolucionaria, como dije. Era una época donde Chile se había involucrado fuertemente en la negociación de tratados de libre comercio, donde participábamos con Luis en distintos temas. Y creo que lo que guiaba a Chile en ese entonces era, en primer lugar, una visión de equilibrio, y lograr en estas negociaciones una visión equilibrada de la propiedad intelectual. Es decir, tener muy claro que los intereses de los titulares de derechos son tan importantes como los derechos de los ciudadanos, de los terceros, de los pacientes o las personas, en este caso, con discapacidad visual o ciego. Y al llegar a Ginebra y empezar a impulsar desde Ginebra esta iniciativa, fue una satisfacción enorme. En esos tiempos corrían vientos de cambio en Ginebra. La OMPI en ese entonces seguía siendo, si bien una agencia de Naciones Unidas, prácticamente dominada por la industria y por agencias o más bien por organizaciones de abogados, como nosotros dos, por lo demás. Pero donde había demasiada preocupación por lo que se llama armonización sustantiva hacia arriba, es decir, dar más y más y más derechos y mucha claridad a los titulares, no tanto así a los terceros. Y por ese entonces estaban ocurriendo cosas muy importantes en 3 organizaciones internacionales de Ginebra. Uno, en la Organización Mundial del Comercio, que está a unas pocas cuadras de la OMPI, se venía discutiendo ya hace un par de años cómo implementar una decisión que había tomado la Organización Mundial del Comercio de facilitar el acceso a medicamentos y por lo tanto posibilitar que medicamentos fluyeran hacia países en desarrollo que no tuvieran capacidad o tuvieran capacidad insuficiente para adquirir farmacéuticos. Unas cuadras más arriba también de la OMPI, en la Organización Mundial de la Salud, se empezaba a discutir cuál era la relación de la propiedad intelectual con el acceso a medicamentos y la innovación. Y ahí se echó a andar también una agenda muy sustantiva que decía básicamente que el sistema de propiedad intelectual, en este caso el sistema de patentes, era una herramienta muy eficiente para promover la innovación, en este caso la innovación médica, pero era insuficiente para promover investigación y desarrollo para medicamentos, para enfermedades que no
eran prevalecientes en países desarrollados y por lo tanto no funcionaba como un incentivo para enfermedades, medicamentos que no iban a tener un buen retorno y por lo tanto había que promover otros incentivos para empezar a estudiar enfermedades raras o drogas huérfanas y por lo tanto iniciamos también una agenda muy progresiva, se dice en inglés, o progresista, que concluyó en un documento, en una agenda sobre propiedad intelectual, innovación y salud pública. Y tercero, en la OMPI es donde corrían, yo creo que los vientos de cambio más grandes. A fines de, o más bien a mediados del 2004, países en desarrollo, liderados por Argentina y Brasil, establecieron lo que se pasó a llamarse la Agenda para el Desarrollo de la OMPI. Decían, la OMPI es una agencia de Naciones Unidas, pero no se comporta como tal. No ha incluido la dimensión del desarrollo en su quehacer, incluidas sus actividades, por ejemplo, de cooperación, donde las actividades de cooperación buscan que los países en desarrollo se adapten sus modelos a los de los países desarrollados, tampoco en su actividad normativa, donde, como les decía, la OMPI administra más de 20 tratados de propiedad intelectual, pero donde está bastante claro cuáles son los derechos exclusivos de los titulares, cuáles son los plazos por los que se rigen esos derechos exclusivos, pero muy poco en relación a cuáles son los usos que podemos hacer los ciudadanos comunes y corrientes respecto a los derechos de propiedad intelectual. Y por lo tanto faltaba ese equilibrio en la organización. De ahí en adelante empezó una agenda de negociaciones con la creación de comités sobre desarrollo incluso, que empezaron a ver la propiedad intelectual desde una perspectiva distinta, que no respondía a lo que había pasado en los 150 años antes que se iniciaran estas discusiones. Y por lo tanto, la propuesta de Chile sobre excepciones y limitaciones para estas tres comunidades venía como anillo al dedo a la agenda que se estaba discutiendo en ese entonces. Esta agenda no venía naturalmente o únicamente de gobierno, sino que más bien de sociedad civil. Venía, en el caso de la propuesta sobre excepciones y limitaciones en OMPI, entre otras, de las comunidades de bibliotecarios, de la Organización Mundial de Ciegos, etc. Se formaba en ese entonces también un movimiento muy fuerte sobre acceso al conocimiento, donde llamaba la atención que esto lo constituían muchas comunidades, sociedad civil, pero había muy pocos representantes de gobierno. Y recuerdo reuniones fuera de Ginebra donde había solo 2 representantes de gobierno, que eran los señores que están frente a usted. Y por lo tanto, uno se movía un poco en la línea delgada, pero lo considerábamos nuestra responsabilidad. Y de ahí salieron muy buenas cosas. Durante la agenda del desarrollo que culminó con 45 propuestas sobre desarrollo en la OMPI, en distintas materias, creación de capacidades, transferencia tecnológica, cooperación, funcionamiento de la organización, hubo una cápita muy importante que se refería a la creación de normas, desarrollo de tratados, normativa internacional, y donde salieron propuestas muy sustantivas, pero que tienen también el sello de Chile. En ese entonces, Chile, siguiendo esta línea de haber presentado o propuesto discutir sobre excepciones y limitaciones, propuso, por ejemplo, también una propuesta también bastante progresista que era sobre promoción y protección del dominio público. Es decir, la innovación, la creatividad, la inventiva se nutre de un dominio público rico y accesible y por lo tanto ese dominio público rico y accesible debería también tener límites muy claros que tenía que estar a disposición de todos los ciudadanos. Y por lo tanto, así como los titulares necesitaban límites muy claros sobre qué son las cosas que están protegidas, el ciudadano de pie, la señora Juanita, también necesitaba saber qué cosas puede o no hacer con un derecho de propiedad intelectual. Así que se hicieron estas propuestas. La propuesta de Chile después se desarrolló aún más, con texto normativo, etc. En definitiva, tomaron la posta otros países, incluso de la región, que lo que llevó a hacer una propuesta ya de tratado. La propuesta, por lo demás, fue tomada como propia también por el director general de la OMS, lo que no hubiera ocurrido nunca hace 15 años, donde no existía esa accesibilidad. El director actual entendió cuál era la problemática, la hizo suya, entiendo que propuso alternativas de trabajo sentando a las comunidades afectadas o interesadas,
y fruto de esto nació el Tratado de Marrakech, que se firmó, recuerdo que en julio. De ahí en adelante, y sigo sin referirme al tratado porque no lo voy a hacer, sí creo que es un gran tratado, es una muy buena idea. Chile tiene gran parte del tratado adelantado en su legislación. Yo me he tomado también este tema como propio. Creo que es un tema absolutamente fundamental, es un tema de derechos humanos. Chile tuvo una activa participación en la Declaración de los Derechos Humanos en 1948 y me lo he tomado realmente como propio. INAPI no es solamente una oficina de registros y marcas, es una oficina que está tratando de pensar cuál es el sistema que se merece Chile de aquí a 5, 10, 15 años, pero dentro de la misión de INAPI, que es una misión relativamente nueva porque es un instituto nuevo, hay dos palabras que para mí son claves si las pensamos muy consensuadamente en el INAPI, que es que INAPI está encargado del desarrollo del sistema de proteína industrial de Chile, pero de una forma comprensiva y segundo, equilibrada. Y por lo tanto, cada vez que hacemos cosas relativas a proteína industrial, el equilibrio es lo que nos guía. Parte de cosas muy sencillas, como le mostraba Luis, como firmar un convenio con Senadix, que nos tiene muy contentos, tratar de certificarnos como un organismo que sea amistoso o abierto con las discapacidades, hasta facilitar, por ejemplo, que en las licitaciones que hacemos nosotros para nuestra señalética, que las personas quienes se lo ganen, sean quienes ofrezcan también tener señaléticas para discapacitados visuales, para ciegos, y esas son las cosas que están ocurriendo en INAPI. Después de mi reunión, la firma del convenio, de ahí en adelante las tarjetas de presentación mía y de gente específica de INAPI que se relaciona con personas de afuera, tienen lenguaje braille, y espero que diga lo que tiene que decir, porque yo no soy entendido en esto, así que le voy a pedir a Pablo, que veo en la primera fila, lo que tuve la oportunidad de conocerlo hace años en Ginebra, que me diga si es que está bien lo que dice mi tarjeta. Pero son pequeñas cosas que yo creo que hacen la diferencia y que los procesos multilaterales tienen frutos años después. Así que me tiene muy orgulloso haber participado en esto, junto a Luis Villarroel, que es un campeón en estos temas. Y simplemente felicitar a la OMS y felicitar a todos los países porque es un cambio de paradigma absolutamente fenomenal para lo que viene en el futuro. Muchas gracias.